Hoy día vamos a avanzar el tema de periodoncia e implantes, toda la parte introductoria. En tal medida, tenemos que recordar al padre de la implantología, a Brennemar, que ya en la década de los 60 introdujo el término de osseointegración precisamente para referirse a esa aceptación, a ese anclaje de este conjunto de piezas de titanio que van a ser colocadas ya sea en maxilar o en la mandíbula, a lo cual hemos llegado a conocer a lo largo de todas estas décadas con el nombre de implantes dentales. Es así que la osseointegración se va a constituir conceptualmente en una conexión firme, estable y duradera entre un implante sujeto a carga y el hueso que lo rodea. Todo este contexto de hablar sobre la funcionalidad va a depender de la adecuada conexión de esta interfase hueso-implante de factores biológicos y sistémicos del paciente. En base a ello, se ha visto que el éxito va alrededor y por encima del 95%. Sin embargo, se deben cumplir a pie puntillas 5 tipos de requisitos dentro de este manejo clínico de los implantes dentales. Es de principio el que sean estériles, que el material sea un titanio tipo 4, tipo 5 y obviamente biocompatible, que al ser inserto sea a través de una técnica quirúrgica traumática que evite por sobre todo el sobrecalentamiento del hueso durante la preparación de ese sitio receptor apto para este implante. Y obviamente debe ser colocado con una estabilidad inicial primaria. Y lógicamente, cuando ya es perentorio hacer la carga correspondiente, deben haber estado sumergidos sin carga el maxilar superior 6 meses y la mandíbula 4 meses. Todo este conjunto de 5 requisitos a lo largo del tiempo y con las nuevas técnicas ha ido cambiando. Es así que en la medida que va evolucionando un sinfín de técnicas, vamos a escuchar hablar de extracción, de una carga inmediata, vamos a escuchar hablar de extracción post, o sea, el colocado de los implantes luego de haber realizado la extracción. Entonces, luego también vamos a escuchar hablar de la ausencia hoy por hoy de el detalle de abordar a través de colgajo. Y hoy por hoy, pues ya el flatless, que es una nueva técnica que comprende el poder colocar implantes sin la necesidad de abrir un colgajo. Entonces, todo esto ha ido cambiando. Lo que no ha cambiado, sin lugar a dudas, es precisamente estos términos de osseointegración, porque ya Brennemar lo dijo, él es médico y accidentalmente descubrió este fenómeno de la osseointegración entre el titanio y el hueso cuando él manipulaba e investigaba en una tibia de conejo y pues ya no pudo sacar él directamente toda la férula de titanio para producir esa osteosíntesis. Entonces, de ahí que él ya dio esta situación conceptual de decir que es la unión íntima entre tejido óseo vivo y ordenado y la superficie del implante sometido a carga funcional. En el devenir de la evolución de todo este concepto, Lichtenhaut y Espósito le aumentan que es la ausencia de dolor y movilidad de los implantes bajo carga funcional, porque efectivamente esa anquilosis
que se produce entre hueso y titanio, cuando no se ha seguido todo el protocolo adecuado, forma una pequeña fibrosidad a manera, por decir, de ligamento, y eso provoca dolor y provoca la movilidad de los implantes y lógicamente el fracaso de los mismos. Vayamos viendo por partes precisamente este aspecto de qué consta el implante. Consta de un cuerpo y en sus extremos está la cabeza del implante o módulo de la cresta, y a modo de como un remedo de una raíz está el ápice del implante, entonces, que es la punta. Todo ese cuerpo es la parte intermedia y el módulo de la cresta es la parte superior. En la cantidad de diseños de implantes que existen, pues muchos de ellos han empezado con la forma de tornillo, pero hoy por hoy hay mucha variedad. El implante, para que quede sumergido, debe ser tomado en cuenta en proteger la invaginación de tejido epitelial. Es así que el tornillo de cobertura, después de insertar el cuerpo del implante en el hueso, se lo va a colocar para precisamente evitar el crecimiento de tejidos en el interior de la rosca. Y este pilar de cicatrización, que en otras técnicas, en vez de colocar propiamente el tornillo, directamente ya colocan un transmucoso, un tapón. Entonces, sin embargo, en la técnica clásica, luego que viene la segunda fase, se retira el tornillo de cobertura y se coloca el pilar de cicatrización. Entonces, merced a este pilar de cicatrización, o llamado también transmucoso, permite una extensión de un perfil de emergencia para que en un futuro el pilar de cicatrización pueda formar adecuadamente ese pilar de emergencia, ese perfil de emergencia. El aspecto implantológico ha tenido una evolución. Brenneman diseñó el hexágono externo, la conexión externa. Entonces, en una suerte de figuras geométricas, ha permitido que de alguna manera la mesoestructura y la superestructura tengan una adaptación a este hexágono externo. Pero lamentablemente, dentro de todas un par de décadas o más de un par de décadas, ha habido muchos conflictos en cuanto a situaciones de los espacios, la falta de adaptación adecuada, de alguna manera la adaptación que debe ir sin ninguna actividad, tiene que ser inactiva. Entonces, en realidad, el poder calzar los elementos de la mesoestructura, de la superestructura, daba muchos problemas y fundamentalmente infecciosos, porque cuando uno desmontaba esas partes, notaba que el paciente tenía una litosis muy increíble, como a cloaca, a letrina. Era realmente una cantidad de bacterias que se iban instaurando, sumergiendo, contaminando precisamente por esos gaps, esos espacios. Entonces, de alguna manera se hizo un diseño llamado de hexágono interno, precisamente para poder resolver todos estos inconvenientes. Y de alguna manera se dio la posibilidad de mejorar ese diseño del tornillo, que aumenten las dimensiones del hexágono y la plataforma protésica, y que tenga una conicidad entre estas interfaces y haya precisión, lo que propiamente en el hexágono externo la precisión era prácticamente bastante difícil de lograrla. Y pues también hablar de la cantidad de torque para asegurar
esos tornillos. Por lo tanto, las metas a estos nuevos diseños han permitido optimizar la estabilidad de esa conexión y pues lograr que de alguna manera el paciente tenga más confort, menos bacterias, menos contaminantes. Entonces, esta conexión de hexágono interno ha surgido con el propósito de solucionar los problemas inherentes al hexágono externo. En esa medida, al buscar una mayor estabilidad a nivel de esta unión protésica pilar-implante, el sellado para evitar que las bacterias se entren a los espacios tuvo un gran avance y el espacio del microgap lógicamente se achicó. Pero ya en la década de los 90, si bien con el hexágono interno mejoró, pero no en la medida que se esperaba. El grupo ITI diseñó la conexión cónica interna llamada conomorse, que se basa en un principio de dos superficies que hacen una fricción en frío, que quedan totalmente acopladas dentro de la superficie interna del implante. Entonces, bajo el principio de que cualquier superficie metálica cónica acoplada a otra bajo un ángulo menor a los 8 grados, creaba un ajuste por fricción y con un cierre mecánico de soldadura al frío. Entonces, una adaptación muy loable, muy buena entre el elemento cónico macho con la hembra también cónica. Entonces, de alguna manera, hoy por hoy, el conomorse está de avanzada, o sea, es lo que se está usando para evitar precisamente los anteriores problemas. Dentro de los criterios de éxito de la osseointegración, vamos a tener que basarnos no solamente en el éxito clínico, sino en el radiológico y el histológico. Si bien el clínico nos va a reflejar que el implante no se mueve, que no duele y que tiene un sonido metálico a la percusión, comprobamos radiológicamente que no hay áreas radiolúcidas, que no hay una pérdida ósea vertical hasta 0.2 por año. Es decir, toda esta parte de la saucerización, hoy por hoy, muy al contrario, ya pues no está vigente, porque antiguamente con el hexágono externo y algo con el hexágono interno, se utilizaba el término de saucerización para esa pérdida anual que se consideraba ciertamente fisiológica, era algo rutinario. Hoy por hoy, con el diseño de conomorse, muchas técnicas más bien están recreando el hueso. Es la cresta ósea que propiamente permite formar hueso en muchas áreas por el éxito de los nuevos diseños. También tiene que haber éxito histológico porque ahí a los cortes se ha comprobado esa unión íntima entre hueso e implante. Lo mismo que hizo Brenneman en un principio, en la década de los 60, con esa tibia de conejo que estaba experimentando y ya no pudo desunir, o sea, prácticamente quedó soldado y de ahí nació toda esta situación de la osseointegración. Los periodos de osseointegración, de alguna manera, desde la etapa de osseointegración inicial, desde esta colocación hasta la carga protésica, es lo que se llama inicial. La remodelación ósea es desde la carga hasta los 18 meses y la estabilización es desde los 18 meses que se va a lograr mediante un equilibrio de neoformación y reabsorción ósea bajo cargas funcionales. Entonces es bueno tener presente estos tres periodos que de alguna manera van a tener entre medio los factores que van a afectar la osseointegración. Ya en el 81, Alfredson y colaboradores
hablaban sobre el tipo de implante para que haya osseointegración y estaba hablando precisamente del titanio 4, del titanio 5. También se hablaba de la calidad superficial del implante. Enseguida avanzaremos los recubrimientos de los diferentes tipos y diseños de implantes. El diseño macroscópico y dimensional del implante. Muchos diseños, una gran mayoría remedan el aspecto de las raíces de los dientes, o sea, en forma cónica. Pero hay muchos implantes que son cilíndricos para aumentar precisamente el porcentaje de osseointegración. Luego también el estado del hueso receptor. De alguna manera, parámetros de calidad y cantidad de tejido óseo van a estar presentes y nos van a guiar para el determinado paciente que tengamos en estudio y en miras para poder hacer una planificación adecuada. También la técnica quirúrgica, que si bien se promulga que sea lo suficientemente atraumática, que no queme al hueso, que no lo sobrecaliente, de todas maneras, muchas técnicas van cambiando y disminuyendo los torques. Todo lo clásico va siendo cambiado para disminuir y para no estrangular a los osteoblastos, no aplastarlos. También las condiciones de carga del implante. Una regla de juego de algo clásico era los 6 meses en el maxilar superior que había que esperar para que la osseointegración se produzca adecuadamente, y en la mandíbula 4 meses. Hoy por hoy todos esos protocolos están siendo alterados. En muchos de los casos colocan los implantes y hacen una carga inmediata. Obviamente esas técnicas son de avanzada, pero de alguna manera cuando uno recién empieza en esta especialidad, pues tiene que ser bastante cauto. Entonces los factores que van a afectar esa osseointegración va haciendo mismo desde la época de Brennemar, tuvo estos énfasis en cuanto a la técnica quirúrgica traumática que va a garantizar la estabilización primaria de los implantes y la velocidad de rotación y el filo del instrumento. Esta velocidad de rotación que aquí ya se promulgaba de 700 a 1500 revoluciones por minuto, hoy por hoy, de principio, particularmente en la técnica que yo estoy practicando, iniciamos con 300 revoluciones por minuto con la primera fresa. Ya mismo con la segunda bajamos a 100 y nos mantenemos entre la tercera y cuarta en 100 revoluciones por minuto. Y cuando ya estamos utilizando para el colocado del implante, el portaimplante, bajamos el torque a 5 newtons, vamos subiendo a 8, a 10, como máximo a 20. Como notarán, ha ido cambiando todos estos protocolos y va a seguir cambiando porque en realidad toda esta especialidad continuamente va modificando. Sin embargo, como estamos dando esta parte introductoria, vamos a dar ciertos parámetros clásicos por los cuales ustedes posteriormente vamos a ir profundizando. Con la inquietud que cada uno de ustedes pueda tener para de alguna manera captar todo este mundo apasionante de la implantología. Entonces, dentro del contexto de los factores que van a afectar la osseointegración, tenemos que tomar en cuenta los parámetros de la forma de irrigación, la temperatura de esa solución de irrigación. Muchas veces el suero se colocaba en el refrigerador para que de alguna manera neutralizase todo el sobrecalentamiento que produce el fresado. Luego, el aspecto de la vascularización ósea,
colgajos muy bien vascularizados, pero hoy por hoy se está haciendo el colocado de implantes a cielo cerrado. La técnica se llama flatless. Entonces, eso es en inglés, quiere decir sin colgajo. Entonces, de alguna manera, el biomaterial utilizado que a un principio era titanio 3, hoy es titanio entre 4, titanio 5, y de alguna manera todo eso va mejorando paulatinamente. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es el aspecto de la filosofía de Brennemar. En la década de los 60, diseñó los implantes para sobredentaduras, implantos o portadas en pacientes inválidos orales. Hoy por hoy, ya no solamente es para pacientes inválidos orales de 60, 70, 80 y demás, sino para pacientes como ustedes, veinteañeros, treintones, cuarentones, donde en la patología de la velocidad, o sea, llámese motocicleta, llámese auto, llámese bicicleta, cross, lo que fuera, ha permitido que muchos de los pacientes de 17, 20, 25 que protagonizan eventualmente accidentes puedan ser rehabilitados a través de implantes. Es así que las indicaciones de la implantología se han ido ampliando y pues ahora no solamente se piensa en la parte múltiples para retener las sobredentaduras implantos soportadas, sino fundamentalmente para reponer piezas que accidentalmente se han perdido por trauma. De ahí que los parámetros biológicos, biomecánicos, pues se han ido acentuando en la medida de brindar mayor estética, una mejor sonrisa a este grupo poblacional. Estamos hablando veinteañeros, treintones, cuarentones, que de alguna manera están en lo mejor de la vida, ofertan su presencia, su tarjeta de presentación, es esa bella sonrisa que tiene que ser íntegra. Entonces, para nada ya podemos estar pensando en esas prótesis removibles mal diseñadas que hasta el paciente podía deglutir y provocarle un desgarro del esófago, de los intestinos y cosas por el estilo, o sea, o mismo desgastar los pilares a través de puentes fijos y todo ello. Todo eso ha ido quedando atrás porque de ahora el poder ofertar implantes es bastante demandante de parte de la población, que ya no quiere perder más pilares, pues quiere de alguna manera que se le restituya ad integrum lo perdido. Entonces, de ahí que los objetivos de la implantología actual ahora cumplen requisitos fundamentalmente estéticos, en muchos de los casos en desmedro de los funcionales, o van de la mano ambas situaciones. Por lo tanto, los implantes deben ser guiados protésicamente. Ya pasó la época en que el cirujano bucomaxilofacial o el implantólogo colocaban los implantes en situaciones aberrantes, o sea, solamente donde había hueso, y propiamente la estética era muy deficitaria, eran dientes de caballo con troneras muy amplias, con ausencia de papilas, y pues realmente la estética dejaba mucho que desear. El mismo paciente se sentía estigmatizado. Entonces, hoy por hoy los implantes van a ser colocados en base a requisitos de la restauración final y por lo tanto los encerados diagnósticos se imponen y la técnica quirúrgica regenerativa, porque se
colocará los implantes mismo donde hay muy poco hueso, pero que sí hay un andamiaje para poder colocar injertos, membranas, de alguna manera mallas de titanio y demás. Entonces, por lo tanto, de todas maneras, todo lo clásico ha revisado el tipo de hueso que nosotros tenemos que buscar en los diferentes pacientes que nos van a buscar para que les coloquemos implantes. Entonces, ya LeCompte y Sharp dieron respecto a la calidad y también a la cantidad. En la calidad, pues huesos desde el tipo 1 hasta el 4, en la calidad desde el hueso A, B, C, D, E. En esta clasificación están ya ustedes reconociendo que en el tipo 1, este hueso maxilar, ya están observando, se va a componer exclusivamente de hueso compacto, homogéneo, muy característico a la mandíbula del sextante anteroinferior. Tipo 2, el hueso compacto ancho va a rodear el hueso esponjoso denso. Entonces, y en el 3, la cortical va a ser delgada, va a rodear un hueso esponjoso denso. Y el tipo 4, que es muy característico del maxilar superior en el sector posterior, que es el peor tipo de hueso, es una cortical fina que rodea a un hueso esponjoso poco denso. Encima, en esa zona tenemos la invaginación del seno maxilar, su neumatización. En la cantidad ósea, nosotros tenemos que valernos de calibradores óseos, tanto externos como internos. Estos calibradores óseos nos van a poder dar una idea de la amplitud, el espesor y la altura. Ustedes en prótesis fija, cuando están diseñando una corona metalocerámica, también les hacen comprar unos calibradores parecidos y entonces ustedes miden el grosor del metal en la prueba y miden cuánto va a medir la cerámica. Entonces, de la misma forma, utilizamos unos calibradores que nos dan estas pautas de amplitud, espesor y altura. Es así que el hueso tipo A tiene un reborde alveolar conservado, el paciente acaba de perder las piezas dentarias, tiene la suficiente amplitud para poder ser colocado el implante porque hay el espacio correspondiente entre diente y diente. Luego puede ser colocado por encima de 13 milímetros de longitud, tiene muy buen hueso y pues para nada está bastante lejos que el reborde sea en filo de cuchillo, muy al contrario, como recién ha perdido las piezas, su espesor está por encima de 5 milímetros. Entonces, podemos elegir implantes con un diámetro mismo de 4.5 tranquilamente, o de 4, o de 3.75, o de 3.5, entonces nos da bastantes posibilidades. Ya cuando se le ha extraído hace algún tiempo, más de 6 meses, un año y demás, ya podemos presentar, nuestro paciente ya nos da las pautas de tener un hueso tipo B, donde si bien todavía tenemos un reborde alveolar conservado, ya la altura, lo que va mellando más que altura y amplitud es el espesor, porque precisamente, de alguna manera, ya los implantes que coloquemos van a tener que tener un diámetro mucho más angosto. Entonces, propiamente el más angosto hoy por hoy es de 3.5. Entonces, en muchos de estos casos, la cirugía regenerativa va a tener que sufrir esa falencia. Hoy por hoy están saliendo implantes sumamente delgaditos, pero que también son frágiles, de 2.8. Podría ser la ocasión. Luego tenemos el hueso tipo C, que el reborde alveolar para nada ha sido conservado.
la altura ya pueden estar viendo y la amplitud y sobre todo el espesor ya en esas bordes en cuchillo tenemos que mesetear, volar toda la parte que es filo de cuchillo que no da ni siquiera 1 milímetro de diámetro y pues aplanamos esa parte y de ahí podemos colocar casi en hueso basal ya diámetros más anchos, pero obviamente con una altura sumamente reducida. El hueso tipo D y E es francamente con una reabsorción sumamente avanzada del hueso basal. Entonces hay un compromiso inicial de ese hueso basal que no permite pensar en implantes comunes. O sea, hay que de alguna manera implementar otro tipo de técnicas mucho más complejas, más invasivas, que puedan resolver todo este contexto. La calidad ósea, por tanto, hay que tener en cuenta esa densidad de corticales y la densidad trabecular, porque sin lugar a dudas, en estas estructuras óseas ya observan que las corticales en muchos de los casos son papiráceas y por dentro el trabeculado es como un panal de abejas. Imagínense el colocar implantes en este tipo de huesos donde realmente su estabilidad primaria deja mucho que desear. Entonces, de alguna manera, tener tomografías más que radiografías periapicales o panorámicas nos va a dar tranquilidad para poder planificar en este tipo de pacientes el mejor diseño respecto a calidad ósea de esta sujeción de futuros implantes. El diagnóstico en la implantología tiene que comprender parámetros clínicos, imagenológicos y de modelos. O sea, porque en realidad para el diagnóstico clínico no nos va a poder resolver todo si no es con la guía de la parte imagenológica, llámese periapicales, panorámicos, pero fundamentalmente las tomografías, los combins. Y es así que hoy por hoy en la planificación las guías quirúrgicas se imponen obviamente a través de encerados diagnósticos y la confección de las respectivas guías para poder tener una planificación más acorde. Entonces, la parte imagenológica nos brinda cierto grado de tranquilidad y precisión para poder nosotros establecer parámetros de planificación que puedan determinar si este paciente es o no es apto para colocación de implantes y pues poder ver el tipo de prótesis y también analizar cuántos implantes, en qué lugares, de qué diámetro, de qué longitud, bajo qué parámetros de posición y observar el tipo de implante a cielo cerrado, a cielo abierto. Existen parámetros de longitud fundamentalmente en la técnica que yo practico, cuando es tenemos por debajo de 4 milímetros, de por sí ya pensamos que tiene que ser una técnica a colgajo. Cuando de por sí es por encima de los 4 milímetros, ya podemos hacer a cielo cerrado, hacemos técnica flatless, pero todo eso, claro, amerita capacitarse. No es propiamente a través de un diplomado ni nada, es una maestría con una situación de capacitación que dé tranquilidad al que está realizando toda esta funcionalidad. Entonces, de alguna manera, el diagnóstico clínico general para descartar trastornos en pacientes sistémicos que estén que directamente, por decir, tienen implantes valvulares, son cardiópatas y continuamente reciben warfarina
heparina, todo eso debe estar con un perfecto control médico. Su médico de cabecera debe darnos la luz verde para poder implementar en este tipo de pacientes. Lo mismo pacientes diabéticos que tienen alteraciones de cierre de sus heridas o alteraciones fundamentalmente metabólicas. Lo mismo pacientes inmunodeprimidos sometidos a terapias, por decir, de radioterapia y demás, pacientes cancerosos, todo ello. O sea, tenemos que de alguna manera ver lo mismo pacientes que tengan alteraciones psíquicas y mentales. ¿Qué hacemos con pacientes esquizofrénicos, psicópatas y demás que realmente hasta pondrían en peligro nuestra vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que analizar todo ese conjunto de factores de riesgo. El decir 60, 70, 80, que tenga todo el dinero suficiente para pagar la instalación de los implantes, no amerita en función de calidad y cantidad. La última palabra siempre va a ser el estudio tomográfico, el CONVIN, para que nos pueda dar pautas. Hay muchos pacientes de nuestro acervo nacional con mala alimentación, malas costumbres y demás, que a sus 40, 50 años parecen pacientes de 80, 90 años europeos. Entonces, yo tengo pacientes europeos de 78 años, 74 años, con huesos que parecen de 45, 50 años en versión boliviana. Y sin embargo, el otro lado de la medalla, pacientes bolivianas de 48, 50, pero que tienen un hueso como si tuvieran 80, 90, 100 años. Entonces, realmente hace mucho el tipo de alimentación, las costumbres, la disciplina alimentaria, la raza mismo. Entonces, de alguna manera, la última palabra nos va a dar el CONVIN. Entonces, porque la edad puede reflejar cronológicamente una edad, pero pues no es lo que se ve, no es la calidad de hueso ni cantidad de hueso que esperaríamos, ¿no? O sea, a veces concurre uno de 42, 45 y parece un anciano, o viene un anciano y pues es una persona con un hueso que realmente reúne todos los requisitos, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos esos factores de riesgo hay que ponerlos en el tapete, como se puede llamar. Influye si son dólicos, si son de alguna manera también que son con ciertos hábitos dañinos como los fumadores, los bebedores, y fundamentalmente la colaboración para valorar todo el esfuerzo que uno hace en parámetros de higiene, de controles y de todo ello. Hay muchos pacientes que pueden tener todo el dinero, tal vez mismo un buen hueso y todo ello, y se pierden, o sea, piensan que, no sé, pues ya una vez recibido el implante y listo, y no aparecen más, y solo aparecen cuando están en problemas. No, no podemos tratar ese tipo de pacientes, tienen que ser pacientes más disciplinados. Entonces, dentro de parámetros clínicos locales, para ya el momento mismo de instaurar, ya tenemos el hueso más o menos adecuado, si abre la boca, si tiene el soporte labial, la plenitud facial, si es un área de compromiso estético, como en este sector anterosuperior, cómo va a quedar la salud de los tejidos blandos, cuántas piezas remanentes quedan, la forma y tamaño de los rebordes. Estará notando que aquí la tabla ósea vestibular tiene dehiscencia. O sea, si bien en la parte de abajo, en la misma cresta ósea, tiene hueso que le rodea el implante, pero en esta otra parte, lamentablemente, pues es dehiscente. Entonces hay que planificar una cirugía regenerativa con injertos, membranas,
con mallas de titanio, todo eso, y ver la cantidad de implantes que va a soportar, su distribución, alineación, el nivel de paralelismo, el tipo de prótesis, todo eso, y de ahí que la cantidad, un implante por pieza, de alguna manera, nos puede dar la tranquilidad suficiente. Pero también podemos hacer puentes perimplantados con distancias mínimas, ¿no? No olvidarse que entre implante e implante tiene que haber los 3 milímetros y entre diente y implante el 1.5, que no puede haber un acentuado desnivel entre implante e implante, aquí sumergirlo 3, 4 milímetros y aquí estar a nivel de la cresta, para nada. O el paralelismo, aquí hay un muy buen paralelismo, si no lo hubiera, ¿cómo podemos realizar la rehabilitación? Pero esta parte está un tanto invadiendo, o sea, aquí tal vez separar un poco o va a haber que hacer una odontectomía desemolar. Luego la alineación, o sea, tenemos que de alguna manera también pensar en la alineación de los arcos. Por tanto, dentro del contexto de la clasificación de implantes, tenemos que tener de por medio la orientación respecto al diámetro, a la longitud y a la superficie. En parámetros de longitud vamos a tener los cortos, regulares y largos. No olvidarnos que por cada milímetro de longitud se gana un 10% de osseointegración. En parámetros de diámetro, el mínimo, el estándar y el macro, como están observando, recordar también que por cada milímetro de diámetro se gana un 40% de osseointegración. Y también reconocer lo que se les decía a un principio según la superficie. Unos van a estar maquinados, torneados a modo de tornillo y otras superficies van a ser tratadas con ácidos y baños de todo tipo, de hidroxiapatita, de todo lo y otros van a ser una combinación de los mismos. Aquí un ejemplo de superficie maquinada, una superficie tratada que de alguna manera permite un anclaje nanométrico. Ahora va a haber también, tenemos que revisar las complicaciones que pueden ser de índole quirúrgica o de índole protésica y pues van a ocasionar fracasos en las diferentes etapas, ¿no? Puede ser en la inicial, en el momento de la remodelación o en el de la estabilización. Entonces, de alguna manera también tomar en cuenta que todo el aspecto del paciente sistémico puede tener una injerencia muy deficitaria y de alguna manera es bueno tenerla presente. Dentro del protocolo de instalación hay una variedad. Hoy por hoy hay copias y copias de unas y de otras tipos de sistemas de implantes, desde ya una redonda, una lanceolada, una pilot, una específica y demás. Entonces aquí tenemos otro estilo de la Linderman, la cilíndrica, la piloto, la específica, el portaimplante, el implante, ya sea primero con tapón y después con pilar. En suma, pensar que el diente y el implante son iguales no es tan igual, porque el momento de establecer el sondaje mecánico, nos damos cuenta que de por sí podemos llegar al sondear por encima de 4 milímetros. En cambio, aquí entre 1.8 a 3 milímetros como máximo. Y el rato de estar sondeando rápidamente, al no haber la protección de las fibras gingivales y transeptales, propiamente podemos llegar a lastimar en la cortical, o sea, la cresta. Entonces, por tanto, no es tan igual. Entonces, de alguna manera, lo que sí puede ser igual y que tiene que captar el paciente es la contaminación bacteriana. Así como el paciente ha ido perdiendo este conjunto de piezas dentarias, también puede perder implantes precisamente porque la etiología de la enfermedad periodontal y periimplantar es la misma. Son bacterias muy agresivas, son factores genéticos que condicionan y también problemas medioambientales como el fumar, el beber. Entonces, todo este biofilm
perfectamente organizado, así como destruyó la inserción de los dientes, también puede destruir, y eso tiene que captar el paciente, puede destruir toda la inserción, la sujeción de los implantes y llevarle al fracaso. Entonces el paciente tiene que estar consciente que no se le terminaron los problemas al ya no tener dientes, más bien comienzan, porque él tiene que mantener adecuadamente la higiene. De lo contrario, se instala inicialmente la mucositis y después la perimplantitis. Y lo hace mucho más rápido porque esa pérdida ósea ya de alguna manera, como hay menor vascularización, hay menor protección y el diseño propio del paralelismo que hay en los implantes condiciona a un avance deleterio muy rápido para la instalación de la perimplantitis. El paciente tiene que estar consciente que debe limpiarse toda la emergencia del implante, de lo contrario tendrá las clasificación de esta Honabaui-Spiekerman del 95, tendrá estas diferentes clases que en la medida que sea más descuidado, perderá el implante, porque la presencia de cálculo alrededor de estos tornillos de cicatrización, esta mucositis como reacción inflamatoria, en muy poco tiempo va a tener un desenlace funesto con la perimplantitis. Entonces, para ello nosotros tenemos que estar prestos y capacitados para pensar que todo nuestro instrumental debe estar forrado con teflón, con carbono, con plástico, todos estos insertos de los ultrasonidos, del instrumental de mano, debemos adquirirlos para poder nosotros hacer el respectivo mantenimiento y que el paciente capte que hay que desorganizar la biopelícula y él en la casa tiene que utilizar una suerte de cepillos interproximales, enhebradores de hilo para desorganizar mecánicamente toda esa biopelícula y poder tener todo lo correspondiente, las emergencias de los implantes perfectamente limpias y perfectamente pulidas. Periódicamente el paciente tiene que concurrir a los consultorios precisamente cuando no hay una adecuada mucosa queratinizada, está predispuesto a mayor acúmulo de placa bacteriana, reacciones inflamatorias. Hay que pensar en el diseño de injertos de cirugía plástica perimplantaria para precisamente prevenir estos problemas de la perimplantitis y cuando ya está dado el problema, tener la capacitación suficiente de descontaminar y de regenerar, hacer las implantoplastías a través de cirugías resectivas, descontaminantes y munidos de injertos de membranas, hacer toda la situación regenerativa. Cuando es igual o mayor a 50%, y está de por medio la movilidad, la explantación es una necesidad. Hay también clasificación de defectos perimplantarios, aquí los están observando, este defecto tipo 1A, aspecto lateral, la vista frontal, el 1B, el 1C, el 1D, el 1E, y pues los patógenos específicos en bolsas mayores a 6 milímetros, la actinomyces, actinomyceta incómitas, la porfiromona intermedia, porfiromona gingivalis, estafilococos, todo ello. Entonces, todas estas biopelículas con una suerte de gran negativos anaerobios pueden hacer fracasar todo el esfuerzo económico del paciente, pero su descuido ante el embate del biofilm. Trefinas para colectar hueso, para poder hacer el aspecto regenerativo. Aquí observan cómo con un colgajo de Whitman modificado, el colgajo ya la inserción de los injertos, la sutura del paciente, la cicatrización a la semana, a los 6 meses, de alguna manera otro caso donde ya se ha empezado a perder hueso, el colgajo por palatino, todo el curetaje y también
la implantoplastía, que consiste esta implantoplastía en eliminar las estrías del implante, o sea, dejarlas totalmente lisas, es bastante incómodo. Luego, las suturas, los controles, ya son áreas troneras accesibles a la higiene, son antiestéticas, pero ahí por suerte es mesoclusal posterior para que realmente él pueda tener calidad de vida. Aquí otro caso, supuración, exudado purulento, cómo ha perdido hueso prácticamente hasta el ápice del implante, y aquí cómo se ha regenerado, merced a la implantoplastía, a la colocación de injertos, colocación de membranas. Aquí otro caso, supuración, exudado purulento, se está cureteando de alguna manera a través de colgajos, luego ya las suturas y un nuevo diseño de superestructura, más gasto para el paciente, pero también por su mal descuido, su indisciplina. También aquí otro caso donde se está realizando todo esto, el colocado de los injertos, las suturas, todo el material para la cirugía regenerativa, tanto de membranas, de suturas, las trefinas para los injertos, los aloinjertos, el bayós para mezclar también con hidroxiapatita y demás, y poder solucionar en este caso todo este descuido del paciente que en algunos casos la estética queda bastante bien, en otros no tanto, y pues ya diariamente en el devenir de su vida común, el paciente 3 o 5 veces al día tiene que estas troneras dejarlas totalmente libres del biofilm. Hay que desorganizar ese biofilm. Entonces, todo este instrumental forrado, tiene que estar forrado estos insertos con plástico, con carbono, para poder continuamente hacer los mantenimientos de los pacientes perimplantados. El problema del paciente no se soluciona colocando implantes. Muchas veces el paciente piensa que una vez que ha perdido los dientes, pues ya sus problemas están solucionados. Estarán solucionados en la medida que él mantenga sus troneras perimplantadas libres del biofilm. Les agradezco mucho y pues estaríamos de alguna manera